Y vamos a ir al Salmo 51, versos 16 al 17. Salmo 51, versos 16 y 17, que leen de la siguiente manera: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de alabar y glorificar tu nombre, Señor, en este servicio devocional. Ahora estamos para escuchar tu palabra y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para poder recibir la palabra, Señor, de esta hora. Te pedimos que tú, Señor, bendigas a cada uno de los que están aquí en este santuario, pero que también bendigas a las personas que nos están escuchando por medio de la internet. Oramos que tú los bendigas a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para el mensaje de hoy es: Dios no quiere sacrificio ni holocausto. Dios no quiere sacrificio ni holocausto. Si ustedes quieren saber acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento, todo lo que ustedes tienen que hacer es ir a el libro de Levíticos, y ustedes pueden leer los primeros 7 capítulos de Levíticos, y ahí usted se va a dar cuenta acerca de cómo el pueblo hebreo presentaba sacrificios a Dios de acuerdo a las ofensas que ellos habían cometido. Y en ese tiempo sacrificaban animalitos. A través de los años, el tiempo fue cambiando y los nativos de México o de Guatemala o de otros países, ellos comenzaron a sacrificar doncellas. Las ponían en el altar del sacrificio. Así fue como le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Que diera a su hijo en sacrificio. Pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios no lo iba a hacer así, porque Dios prueba nuestra fe en ocasiones. Lo que estoy tratando de decir es que en el tiempo antiguo habían toda clase de sacrificios que la gente hacía con el fin de apaciguar la ira de Dios, con el fin de ellos poder sentirse bien en su conciencia de que porque habían pecado, pero pedían hacían un sacrificio para que Dios les perdonara. En el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nosotros sabemos que Él fue el Cordero inmolado. Y aun Juan el Bautista, cuando venía para Jesús para ser bautizado, cuando tenía la edad de 30 años, Juan el Bautista lo identifica y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario como un cordero. Dice: como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él sufrió el castigo, el desprecio. Él sufrió los clavos en sus pies y en sus manos, la corona de espinas. Todo lo hizo por amor a usted y por amor a mí, y no abrió su boca, nunca protestó. Por el contrario, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de que Cristo murió, el pueblo hebreo continúa celebrando la Pascua, ofreciendo un cordero. Pero ya no era necesario
ni tampoco hoy es necesario los sacrificios ni los holocaustos. Y la razón por qué es porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero que se ofreció por nosotros. Y nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Dios no quiere sacrificio ni holocausto. Entonces, como el pueblo hebreo continuaba celebrando sacrificios, Dios permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70 de nuestra era. ¿Por qué razón? Porque ellos continuaban celebrando sacrificios. Y se destruyó el templo. Desde ese tiempo hasta ahorita no hay templo en Jerusalén, aunque hay planes de reconstruir el templo. Yo creo que sí, por la razón de que ya estamos acercándonos al tiempo del fin. Todo lo que hay en Israel es un muro, se llama el muro de los lamentos, o sea, de las lamentaciones, en donde van los judíos a llorar por su templo antiguo. Pero el Señor sabía por qué se tenía que destruir ese templo, porque ellos continuaban con sus sacrificios. Ahora, hay una cosa que tenemos que admitir, y es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que admitir. Hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos nosotros, hombres y mujeres, hemos infringido la ley. Hemos transgredido la ley. Le hemos fallado a Dios en alguna ocasión. Amén. Y por eso es que venimos a buscar a Dios para que Él cambie nuestra vida. No para seguir en el mismo sistema antiguo, sino para cambiar, porque es lo que hace el Señor. Pero lo primero que tenemos que hacer es admitir que hemos pecado. Cuando una persona se pasa la luz roja, el semáforo, el policía lo va a parar. Amén. Infringió la ley. Y no puede decir, no, porque a veces hasta hay cámaras. Hay cámaras que fotografían su licencia, o sea, su placa. Pero el policía le va a dar una infracción. Le va a dar un papelito para que usted se lo lleve a su casa. Y después tiene que ir a la corte municipal a pagar el costo de esa transgresión, de esa falta que cometió. Entonces, es lo que tenemos que admitir. Hemos pecado. Ahora, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Nadie puede decir, no, yo no he fallado, yo no he pecado. Nadie. Nadie. Y cuando digo nadie, estoy refiriéndome a los líderes religiosos también, porque ellos son hombres y algunos son mujeres, líderes religiosos, no importa de qué grado tenga. Puede ser un bishop, lo que sea. La única cosa es que es hombre, es mujer, y todo hombre es pecador, y todo hombre es mentiroso. Y el único que es veraz es Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que llegar a la conclusión: hemos pecado. Yo soy pecador, necesito de Dios. Ahora,
Cuando la palabra de Dios dice que están destituidos de la gloria de Dios, eso quiere decir que la persona que ha pecado delante de Dios está descalificado para entrar al cielo. Porque en el cielo no entra cosa sucia, ni que tenga mancha, ni que tenga arruga, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hemos fallado, somos pecadores, ¿qué tenemos que hacer? El hijo pródigo hizo una decisión. Voy a regresar a casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hay personas que solamente lo piensan, pero no lo hacen. Pero el hijo pródigo tomó acción, lo pensó y lo hizo y regresó. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer nuestra culpabilidad, reconocer nuestra responsabilidad. Cuando el policía nos da un ticket por una infracción, tenemos que reconocer: sí, fallé. Y la cosa es que ahora nosotros tenemos que pagar una infracción con nuestro dinerito. Pero es diferente que cuando la persona falla a Dios y viene a Dios y le pide perdón a Dios, no tiene que pagar nada, sino la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Eso es lo bueno. Entonces tenemos que tomar pasos para remediar el asunto, para remediar el problema. Hemos pecado, hemos fallado, necesitamos ir a Dios. Es el único que nos puede perdonar. Ahora, recuérdese que todo tiene una paga. Usted trabaja, usted tiene una paga. El pecado también tiene una paga. El diablo le paga mal a quien bien le sirve, porque así es el diablo. ¿Qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo que el pecado tiene su remuneración. El pecado tiene su consecuencia. Eso es lo que dice la palabra. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte en esta ocasión significa separación eterna de Dios. Y eso es triste, porque la persona se va al infierno y jamás vuelve a ver el rostro de Dios. El único momento en que va a ver el rostro de Dios es cuando se pare en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco. Ahí ese es el único momento. Y la Biblia dice que el Señor apartará a los malos a la izquierda y a los suyos a la derecha. Y téngalo por seguro que cuando comienza esa separación, la palabra de Dios dice que ahí es el lloro y el crujir de dientes. Porque aún muchas personas que van a ser separadas a la izquierda son personas religiosas que tal vez tienen su nombre en la membresía más grande de la iglesia, una mega iglesia, pero eso no los hizo a ellos que calificaran para estar al lado derecho. Es que no se trata de ser miembros de una iglesia, se trata de ser miembros del cuerpo de Cristo. De eso se trata. Cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces tenemos plenamente la seguridad de ir al cielo. De lo contrario, la persona que continúa pecando todos los días, tarde o temprano, la paga del pecado es la muerte. Yo sé que hay muchas personas en estos días que han hecho tantas barbaridades. Lo que sucedió en Sri Lanka,
el día de resurrección. Entraron y atacaron a los cristianos y mataron mucha gente. Lo que sucedió estos días de fin de semana aquí en California. Un hombre entra a la sinagoga y mata gente. Muchas personas en otros países están siendo ejecutados, están siendo muertos. Nadie sabe quién lo hizo. Pero un día estas personas se van a parar frente al trono blanco en el juicio final, y ahí se va a descubrir qué fue lo que hicieron. Amén. Qué pecados cometieron. Ahora, Dios no va a echar a nadie al infierno, porque Dios es amor. Lo que va a echar al infierno a las personas son sus propios hechos, sus propias obras. Lo que hizo, eso lo va a hacer que camine al infierno. Y Dios no quisiera que se fuera al infierno, porque el infierno no fue hecho, de acuerdo a la Biblia, para la gente. Dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, hay personas que le quieren hacer compañía al enemigo. Ay, no quiero que te vayas solo yo voy contigo, le dicen al diablo. Y allá van. Hermanos, la persona que se va al infierno, no hay ningún multimillonario que lo pueda sacar de allí. Toda vez te fuiste al infierno, te fuiste al infierno. No hay lugar intermedio. La palabra de Dios, la Biblia evangélica y la Biblia católica, no dice que hay purgatorio. No hay. No hay. Y si no me creen, lean su Biblia, estudien su Biblia y se van a dar cuenta. Mire, el próximo domingo voy a estar predicando con la Biblia católica, porque me gusta lo que la Biblia católica dice, y ustedes se van a dar cuenta lo que dice y por qué me gusta, y por qué voy a predicar el otro domingo acerca de usando la Biblia católica, para que no me digan, no, pues es que ustedes usan la Biblia. Sí, la Biblia evangélica y la Biblia católica es casi igual, con la diferencia que no tenemos los libros apócrifos. ¿Cuáles son esos? Bueno, ahí después le digo. Ahora, porque estamos hablando del tema, Dios no quiere sacrificio ni holocausto. Se puede remediar entonces su culpa, su falta, el pecado, la transgresión de la ley de Dios, con un sacrificio, con algún holocausto. La respuesta es no, no. El Salmo 51:16 que leímos dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Ahora, ustedes vieron en el tiempo de lo que se llama la Semana Santa, cuando salen las grandes procesiones, y ahí van unos hombres con cadenas. ¿Se han dado cuenta ustedes eso? Que se van golpeando la espalda, lacerándose la espalda. Y miré otros hombres que tienen un manojo grandote así, pero grande. No son unas varas, pero tienen espinas, y esas se las ponen aquí en el hombro y van cargando. Otros van estirando cadenas, pero pesadas. Ahí las van estirando las cadenas. Algunos, antes de entrar a la iglesia, no evangélica, no. Ustedes saben, la iglesia tradicional. Algunos se van de rodillas. De rodillas. Vaya, si trajeran rodilleras no es problema, pero no traen rodilleras. El pantalón se les rompe, o el vestido, lo que sea, y después las rodillas están sangrando. Ustedes saben lo que estoy hablando.
las personas que están escuchando por internet no son ignorantes de lo que estoy diciendo. Ustedes lo han visto. Ahora yo quisiera que los líderes religiosos les dijeran: no hagan eso, no hagan eso, porque la Biblia dice que no lo hagas. No, pero no lo hacen los líderes religiosos. Por el contrario, fíjese, por el contrario, esta es la creencia. Una persona puede ir y confesarse con el sacerdote en el confesionario y le da la absolución. Pero eso no es todo. Le dice: hijo o hija, ahora tienes que pagar una penitencia por lo que hiciste. Y tiene que hacer ese sacrificio. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted ni yo tengamos que hacer eso. Amén. Todo lo que tiene que hacer la persona es doblar rodilla y decirle: Dios, perdóname, ahí en su cuarto, en su carro, no manejando, eso sí no, estaciónese, en su carro, en su trabajo, en el campo, doble rodilla, busque a Dios y dígale: Dios, perdóname, te fallé, he pecado, perdóname. Y el Espíritu de Dios va a venir sobre usted, le va a perdonar sus pecados, porque el Espíritu de Dios es el que está trabajando. Él es el que puede hacer contrito a una persona. ¿Sabían ustedes que el representante de Cristo en la iglesia hoy día es el Espíritu Santo? Eso es lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo es el vicario de Jesucristo. Él es su representante, porque Cristo dijo: me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino aquí cuando se inauguró la iglesia y comenzó la iglesia, y esa es la iglesia a la que usted y yo tenemos que pertenecer. Un aplauso para usted. Jesucristo no vino a establecer denominaciones. Él no vino a establecer religiones. Él vino a establecer una iglesia que ganó con su sangre preciosa. Aleluya. Amén. Y cuando el Señor nos hace la absolución de nuestros pecados, tú ya no tienes que hacer sacrificio, no tienes que lastimarte la espalda, no tienes que arrastrar cadenas, no tienes que ponerte manojos de espinas en tu espalda, no tienes que caminar de rodillas, no tienes que hacer eso. Cristo ya pagó por ti. Ya no hagas eso. Entonces, ¿qué dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24? Epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice así: quien llevó él mismo, o sea Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue la expiación suficiente que todo el mundo necesita. Amén. Y nosotros creemos que Jesucristo murió por todos. Nosotros no creemos en la predestinación. Nosotros no creemos que un cierto grupo fue predestinado para ser salvo y otro grupo es predestinado para ir al infierno. No creemos eso, porque entonces tendríamos mejor que cerrar la iglesia, cerrar los institutos bíblicos. ¿Para qué? Si Dios sabe quién se va a salvar. Pero no es así. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nosotros predicamos. Es lo que nosotros creemos. Porque si nosotros nos aferramos a la predestinación, estamos mal. Porque la palabra predestinación quiere decir que Dios predestinó que todo el mundo fuera salvo. Eso sí lo creemos. Entonces, Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere holocaustos. Eso ya terminó. Eso fue de antes. Ahora estamos viviendo en la gracia. Amén.
Estamos viviendo en el tiempo en que el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estamos viviendo en un tiempo tan lindo, tan hermoso, en donde en la palabra de Dios, porque mire, esa es la recomendación del Señor Jesucristo: vete y no peques más. Porque el problema con la religión es que hoy te confiesas, pero ya durante la semana vas y te la pones otra vez y golpeas a la mujer y haces todo lo que quieras, pero no, pero el domingo me voy a confesar. No se trata de eso. Es una sola vez que te confiesas y te apartas. No, aquella mujer que la usaba como que si fuera esa bolsa de practicar el box, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La bag. Ya no es. La abraza. Mi amor, mi vida. ¿Verdad? En vez de tenerla desamparada, le lleva sus flores, sus florecitas. La lleva a comer. Yo todavía le mando flores a mi esposa. Yo le traigo sus flores. La cosa romántica no se ha terminado. Se va a terminar el día que me muera, ¿verdad? Pero ya la vida cambia, ¿verdad? En vez de barriles de cerveza en la casa, hay barriles de oración, de amor, de paz, de gozo. Ya no hay pleitos, no hay nada. Hay felicidad. Ese es lo que pasa, que cuando Cristo cambia a una persona, Cristo lo cambia de adentro hacia afuera. Amén. Pero la religión nomás te amortigua un poquito, ¿verdad? No estoy hablando mal de los alcohólicos anónimos. Gracias a Dios por ellos. Ellos reforman un poquito a las personas y los ayudan. Gracias a Dios por ellos. Pero Cristo cambia totalmente. Aleluya. Cristo transforma totalmente. Y la persona ya no siente deseos de tomar. No siente deseo de fumar. No siente deseo de ir al baile. No, ya no, todo eso. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Yo sé que algunas personas, tal vez, pero es que no es posible. Sí es posible. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es Jesucristo quien nos fortalece. Están muy calladitos. Den un aplauso a Cristo. La Biblia dice que le debemos dar palmas. Dice: a mí no me gusta, dijo una hermana en la iglesia, que estén aplaudiendo. Pero la Biblia dice: dale palmas. ¿O no dice eso la Biblia? Es lo que dice la Biblia. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer: reconocimos que somos pecadores. Sabemos que el pecado tiene su paga. Sabemos que los sacrificios no pueden perdonarnos o exonerarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar. Confesar nuestros pecados. ¿A quién? ¿Al hombre? No. Ningún hombre puede perdonar pecados. Yo no encuentro en la Biblia que un hombre te puede perdonar pecados. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y eso se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el único en que nosotros podemos ser salvos. Mire, aquí las personas que están en la iglesia son pocas, pero les gusta porque yo les digo la verdad. Oye, yo les predico la verdad. Yo no los engaño. Porque si yo los engaño, después, cuando estén en el infierno, y yo con ellos, por usted estamos aquí en el infierno. Fuera terrible, hermanos. Entonces, no, mire, aunque sea poquitos, pero es verdad que la verdad es mejor. Dice que la verdad te liberta. Amén. Te liberta. Porque hay personas que están engañadas adentro de las iglesias. Y no crean que estoy hablando de iglesias de otras, no estoy hablando de iglesias evangélicas. Están engañados adentro de las iglesias. Le decía un pastor a un hermano evangelista que llegó y le dijo: aquí no me vuelvas a predicar santidad. Así le dijo: aquí no me vuelvas a predicar santidad. Porque la gente se asustaba. No, pues la gente quiere ir como quiere y quiere vivir como quiere, y como quiera el predicador le dice: no te preocupes, vas a entrar al cielo. No vas a entrar al cielo, es mentira. Primera de Juan 1:9.
Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es lo lindo de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Él no se va a enojar. Dios no va a agarrar un garrote y te va a pegar en la cabeza. Vea, me fallaste. No. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es amoroso para perdonar nuestros pecados. Amén. Él nos puede absolver. Yo no puedo perdonar pecados a nadie porque yo soy hombre. La religión no te perdona, la iglesia no te perdona. El único que te puede perdonar pecados se llama Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero mire, allá en Proverbios 28:23 dice así. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pero no solamente confesarlos y apartarse de ellos, alcanza misericordia. Hay personas que tienen encubierto el pecado, pero mientras esté encubierto no van a prosperar, porque es Biblia, es palabra de Dios. No van a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, confesarlos y apartarse de ellos. Y cuando la persona lo confiesa sus pecados y se aparta de ellos, en otras palabras, el que peca, no peque más. El que mentía, no miente más. El que robaba, no robe más. El que se las ponía, ya no más. El que echaba humo como tren, o peor que un tren, ya no echa humo más. Mire, un gran cambio. Se aparta, porque ahí está el secreto. Se aparta. Y cuando la persona se aparta de sus maldades, se aparta de su vida antigua, se aparta de lo que practicaba antes, dice la palabra que alcanza misericordia de Dios. Amén. Porque Dios es misericordioso. Amén. Y Dios perdona a las personas. Los que no perdonan son las gentes, los hombres. ¿Sí? La gente no perdona a veces. Y la gente le dice a uno: me la hiciste, me la vas a pagar. Tarde o temprano me la vas a pagar. Y sí, a veces se las cobran. Son terribles, ¿verdad? De manera que no le vaya a hacer nada a usted a alguien, porque si esa persona no tiene un corazón perdonador, se las va a cobrar, ¿verdad?